Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, Congreso de la Nación, Cámara de Diputados y desde el recinto. Hoy con Alejandro Rodríguez. Lo reconocen los amigos como Topo Rodríguez. ¿Qué dice, diputado? Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted por la invitación. Un rato largo. Usted nació en Tandil. Sí, efectivamente, nacido y criado en Tandil. Me imagino eso cuando los ojos se acostumbran a otros paisajes. La fortuna. Yo la mitad de mi vida la hice casi en Mar del Plata y en el devenir de un montón de cosas siempre aparece. Me imagino que en usted siempre aparece Tandil. Siempre, permanentemente, porque tiene que ver con la identidad de uno y eso nunca se olvida, nunca se deja de lado. ¿Y cuándo deciden, bueno, más allá, y después le voy a preguntar porque estudió, trabajó, tuvo importantes cargos, hoy es diputado nada más ni nada menos, pero digo, un día a Buenos Aires, ¿por qué? Para estudiar ciencia política. No había posibilidad de estudiar en Tandil ni en la zona. Muchos Mar del chicos Plata, algunos se van para Mar del Plata. Así que usted dijo, me voy a Buenos Aires. Sí, en esa época, usted se acuerda, se hacía el servicio militar. Sí, así que claro, tuve que hacer un año el servicio militar en Tandil y luego a estudiar ciencia política. ¿Y por qué le gustaba tanto la ciencia política? Era una época en la que la adolescencia, los adolescentes estábamos muy conmovidos por algunos hechos que hoy son históricos. La década del 60 y 70 fue determinante, fue bisagra en muchas cosas. Y comenzando la década de los 80, los adolescentes vivimos la guerra de Malvinas y la recuperación de la democracia. Y creo que eso significó una marca en muchos de nosotros. Así que esa vocación social que muchos teníamos, la canalizamos en este caso a través del compromiso político. Generación, digo, porque más allá, que no es nada más ni nada menos que tantos compañeros y compañeras en el camino, de una historia o de la otra, y la guerra y la recuperación de la democracia. ¿Cuántas expectativas? Hoy en estos días tan calientes, a veces de lugares comunes, vinculados con las bisagras de la economía, uno se pregunta por qué una vez más caemos en los mismos problemas. ¿Por qué no podemos resolver en democracia? Es cierto que arrastramos viejas matrices, pero ¿qué nos pasó? Bueno, claramente en Argentina, como en muchos países de América Latina, ha habido un desencuentro entre lo que ha sido un positivo progreso en materia democrática, es decir, claramente hemos recorrido un camino que hoy se ha llevado a consolidar las instituciones, pero la cuestión de la distribución del ingreso, la posibilidad de sostener, como Argentina sostuvo durante muchas décadas, un crecimiento sostenido con ascenso social, realmente ha sido un gran desafío. Creo que en el fondo sigue existiendo un desencuentro entre dos visiones, o entre más de dos visiones de país. Y esto requiere, por parte de quienes toman las decisiones, a mí me parece mucha sabiduría, también humildad, y un espíritu de reencuentro con las mejores tradiciones de la Argentina. Sí. Mire, Horacio, Sarmiento y Perón son los hombres que marcaron para bien la historia argentina. Mire usted, y mire cómo hace esos paralelismos. ¿Por qué? Es que jamás el peronismo renegó del legado educativo de Sarmiento. No, claro. Y si algo le debe la Argentina a Sarmiento, a quien seguramente tendremos y tengo críticas para hacerle, es ese legado histórico de haber marcado una tendencia en el continente y en el mundo de lo que significó la inclusión a través de la educación. Ese concepto más actual de la inclusión, él fue un pionero y al que incluyó no fue precisamente aquel que más tenía, sino al hijo del inmigrante, igualó. Y esa estructura educativa igualitaria que promovió el ascenso social, no solo que no fue negada por el peronismo, sino que fue completada por Perón y el movimiento de masas que Perón encabezó, dándole incorporación a un segmento que todavía no estaba incorporado, el de cabecita negra. Y esa mixtura entre la
revolución educativa de Sarmiento y la revolución social y del trabajo de Perón hicieron de la Argentina un modelo social a imitar en el mundo. Claro. Y la verdad y que... no por casualidad, esos privilegiados eran los pibes, sobre todo en educación, porque en la perspectiva del tiempo iban a convertirse en los hombres de un país que los necesitaba. Me parece que en el fondo de los interrogantes que usted plantea, cuya respuesta obviamente no tengo, hay algunas hipótesis que tenemos que explorar y es el encuentro de las mejores tradiciones populares argentinas, independientemente de la posición ideológica conjuntural, que no es... Sería maravilloso. Que no es juntar todo en un rejunte. Y no. Sino es rescatar realmente cuáles son las corrientes de pensamiento, las ideas y las propuestas de futuro que le puedan dar a la Argentina, que tiene un enorme potencial, que sigue teniendo un enorme potencial, una salida que la ponga donde merece estar como país, pero también como sociedad. Pero digo, usted marcó generación del 80, marca 45, 55. Digo, hay otros paradigmas también en el mundo que van determinando también, pero también habla de recursos. Es cierto lo que llaman commodity, o lo que nos da la tierra y nuestras llanuras, pero también es cierto que más allá de los litios y otras explotaciones, Argentina debe, iba a poner un potencial, debe entrar en el mundo del conocimiento, y volvemos a su primera interpretación de lo que estudian, más allá de leer y escribir. Hay un mundo de conocimiento y la Argentina no se puede quedar atrás de eso. Sin duda, Argentina tiene potencial hoy para crecer en materia de producción en las economías del conocimiento. La modalidad de trabajo que ha traído la economía del conocimiento nos brinda una alternativa incluso para pensar una redefinición territorial, claro, una refederalización de la Argentina, sí. porque las posibilidades de inserción de familias en distintos lugares del territorio... Yo he escuchado aquí algunos proyectos incluso para regionalizar la Argentina. Es que si Argentina no encara de inmediato un proceso de refederalización, sí, vamos a seguir concentrando poblacional y demográficamente en torno a Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y hoy la tecnología y las formas del trabajo nos dan una oportunidad. La articulación cada vez más fuerte entre la ciencia y la tecnología y la industria con la economía del conocimiento hace posible que cualquier familia pueda vivir y trabajar en otros lugares del territorio que no están concentrados en las grandes urbes. Eso requiere algunas decisiones estratégicas. Por ejemplo, conectividad universal. Argentina tiene que trabajar en un programa fuerte de conectividad universal. Y el otro día yo estaba haciendo lo que se llama un Zoom con un colega suyo, creo que estaba en Río Negro. Y en Río Negro él me iba a hablar de conocimiento y la señal era tan débil, más allá del temporal y qué sé yo, que entró tartamudeado. Digo, es muy difícil pensar en el segundo paso si vos no resolves primero el primero. Sin duda, pero es posible, es viable. Hay muchas experiencias en la Argentina. Lo otro que Argentina requiere, y esto también supone un esfuerzo de mediano plazo, pero no a tantos años, es realmente poner el eje en el agregado de valor. Usted hacía referencia, me parece de manera muy oportuna, a las oportunidades que se le siguen abriendo a la Argentina en materia agroindustrial. Sí, claro. Bueno, no hay... Ese tema usted lo conoce mucho. No hay ninguna traba para seguir agregando valor en distintas regiones de la Argentina. Por ejemplo, un tema que hoy es de actualidad, los biocombustibles. Nosotros tenemos que multiplicar la producción de biocombustibles porque además nos permite sustituir... Se habla de electromovilidad. Bueno, se habla de electromovilidad y usted hizo una buena referencia a la cuestión del litio. Ahora, no tenemos que exportar litio, tenemos que exportar baterías. Lo acabo recién de decir en el espacio de la primera edición. Es cierto, la montaña es argentina o está en nuestro territorio y encontrémosle la posibilidad, así como van a hacer otros países, como Bolivia u otros países, en hacer una sociedad con aquel que te aporta el conocimiento. No le regales solo la montaña y que te venga a ensuciar el río. Correcto, correcto. Digo, si no repetimos una historia de hace 500 años. Claro, las mismas venas abiertas pero claro, de América Latina.
nos abrió también otras ventanas. Y en Tandil, ¿los papás qué hacían? ¿Qué hicieron los abuelos ahí en Tandil? ¿Cómo llegaron los Gutiérrez allá, los Rodríguez allá? Bueno, hay una mezcla perfectamente equilibrada entre españoles e italianos. Ah, sí, claro. Claro. Claro, Tandil mucho italiano. Mucho italiano y mucho vasco también, una abuela vasca, que bueno, se dedicaban ¿Y se conocían ahí? a tareas domésticas. Un abuelo que vino de Azul a Tandil, porque Tandil siempre fue un polo de atracción zonal. Una abuela que vino de Benito Juárez también a Tandil. Es decir, Tandil se constituía en, como hoy es también, un polo de progreso y desarrollo que se destaca en el resto de la región. ¿Y le ha quedado familia en Tandil? Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Hermanos, tíos, primos, amigos. ¿Dónde se sienta usted en este recinto? ¿Cuál es su lugar? Exactamente en el centro, justo enfrente a quien ocupa el sillón de la presidencia, aquí, ahí en el centro. ¿Y pide mucha participación usted? Trato de participar como presidente del interbloque, claro, en función de alguna inquietud que tenga nuestro interbloque y también de fijar posiciones en los temas que corresponden. Digo, para aquellos que a lo mejor no conocen la diaria parlamentaria, ¿qué significaría ese interbloque? Eso significa que no es ni del partido gobernante ni de la oposición de Cambiemos, por ejemplo. Exactamente, nosotros no formamos parte de ninguna de las dos grandes coaliciones, somos un grupo de diputados y diputadas de 8 miembros que tiene representantes de Córdoba, el bloque de Córdoba Federal, referenciado con el gobernador Schiaretti, el bloque del socialismo de Santa Fe, donde están Mónica Fenn y Enrique Esteves, y nuestro bloque de identidad bonaerense, que somos peronistas de la provincia de Buenos Aires, con Graciela Camaño y Florencio Randazzo. Yo digo, usted conoce a Roberto Labaña. Sí. Hoy es un hombre de consulta, no solo del flamante ministro de Economía, hasta hace algunos días presidente de la Cámara. Es un hombre que yo le contaba a mis colegas un poco más jóvenes. Yo lo conocía a Labaña cuando era secretario de Comercio Interior, incluso de Alfonsín, y en su crecimiento, por supuesto, fue el hombre al lado de Néstor Kirchner como ministro que también desanudó esa carga pesada de deuda. ¿Se necesitan referentes en la Argentina? ¿Cree que hay ausencia de referentes? En todos los hombres y mujeres de consulta, a eso me refiero. En todos los ámbitos de la vida pública hay referentes y hombres de consulta y mujeres de consulta. Me parece que no le damos la relevancia que tienen. Quizás por el apuro de las cuestiones diarias o por cierta ingratitud que hay que reconocer. Ahora, fíjese el caso que usted menciona, Roberto Labaña. Fue un hombre que fue funcionario de Juan Domingo Perón. Ayudó al presidente Alfonsín, siendo Labaña un peronista, especialmente sentando las bases de lo que hoy es el Mercosur. Trabajó con el presidente... Ahí en el Mercosur. Correcto, año 1985-86. Trabajó con el presidente Duhalde, no dudó en venir a hacerse cargo en un momento muy difícil de la Argentina, cuando la mayoría se borraba y otras profetizaban el caos. Labaña se puso al frente del barco y realmente fue un piloto de tormenta excepcional que sacó a la Argentina prácticamente del abismo. Luego siguió colaborando con Néstor Kirchner y el día que dejó la función pública lo hizo con el respeto que ese acto merece, sin ningún tipo de inconveniente y desde entonces y sin estridencia. Y desde entonces sigue siendo, como usted decía, un hombre de consulta permanente, tanto dentro de la política como dentro del sector de la producción, de las empresas, del mundo del trabajo, de la Argentina y del mundo. Y claro, en estos días ha mantenido una conversación con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, por pedido del ministro de Economía, a quien por supuesto dio sus reflexiones, su visión, su opinión, pero no está obligado el ministro de Economía a hacer lo que Labaña piensa. Naturalmente, pero es un hombre de consulta. Y Labaña tampoco es responsable de las decisiones del gobierno, pero es un hombre que siempre, así como lo hizo con otros presidentes, a diferencia del actual presidente, en la democracia, va a estar siempre a disposición para la consulta, la reflexión. Usted dice una palabra que es casi recurrente, incluso si uno recorre su
su biografía, que tiene que ver con la producción. Yo digo, ¿cómo se hace para que la producción sea distribuida? Sí, claro, producción y distribución de riquezas. No para que todos seamos dueños de la máquina, pero que sea más o menos ecuánime. Mire, hay mecanismos que son sencillos y que cuestan poco. A ver. Argentina debería masificar la bancarización de pequeños productores. Hay que encontrarle la vuelta a este mecanismo necesario, pero a veces limitante, de las normas prudenciales del Banco Central de la República Argentina para que el 100% de quienes producen algo puedan bancarizarse y apenas bancarizado, financiar a través de subsidios tasa de interés. Le cuesta muy poco al presupuesto público y tiene un alto impacto cuando usted financia ¿Usted no hizo esto en la provincia de tasa de Buenos Aires, interés? ¿no? Sí, para pequeños productores de trigo, de maíz. Es buenísima la idea. Luego de eso, ¿Fue un éxito para usted eso? bueno, en la medida en que la macroeconomía acompaña, por supuesto. Claro. Luego de eso, es posible bajarle presión tributaria a los pequeños y medianos productores. Claro. Es totalmente posible. Hay un proyecto que es de Labaña y de Néstor Kirchner, Mirá. que lo aprobó esta Cámara de Diputados en el año 2005 y después lo mandó a dormir y nunca más se trató en el Senado. Es el proyecto de cero impuesto a las ganancias a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital. Me encantó. Ese proyecto está presentado, lo presenté aquí el año pasado. ¿Pero por qué está pisado? Bueno, vamos a ver, Massa debería darle importancia. Entonces, cuando usted plantea este desafío de darle potencial productivo a la enorme mayoría de los que producen en Argentina, es posible hacerlo. Y obviamente también hay que permitir el acceso a la tecnología para hacer más eficiente y moderna la producción. ¿Usted estuvo en La Matanza también? Sí, fui jefe de gabinete de La Matanza en el momento en que Macri era presidente y Vidal era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Fácil. Fue un momento difícil que llevamos con mucho compromiso en ese momento con quien era intendenta, Verónica Magario. Digo, a veces la Argentina de los contrapuestos. Digo, proyectos comunes a pesar de los contrapuestos. No estaría nada mal eso. Correcto. No estaría nada mal. Porque cada uno espera su momento. Está bien para legitimar su intención, pero no puedes dejar a mitad de camino todo el esfuerzo y la energía hasta que vos llegaste. Correcto, sí. Las cosas no empiezan jamás cuando uno llega, ni terminan. Y eso requiere por parte de quienes circunstancialmente tenemos alguna responsabilidad pública un grado importante de humildad también, ¿no? Eso es importante. Un poco, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo le va con los líderes? ¿Cree que Argentina tiene líderes más allá de algunos referentes, expresidenta, hoy vicepresidenta, pero digo, Mauricio Macri? ¿Cómo se lleva con los líderes? Bueno, la verdad que yo no tengo contacto con lo que se denominan los líderes. En el mundo se va imponiendo un modelo de liderazgo más colectivo. Más colectivo. El trabajo en equipo no está mal eso, ¿no? El trabajo en equipo es fundamental. De vez en cuando a alguna nación le toca en suerte contar con algún estadista, y eso no está mal. Ahora, los líderes, en la medida en que son y ejercen lo que se denomina la conducción y son conductores, realmente hacen crecer no solo Colombia, a la sociedad. Que acaba ahora de asumir Petro junto con esta mujer tan postergada en la historia y hoy reivindicada por su biografía y por su pueblo. Si esos liderazgos contribuyen a hacer crecer a la sociedad, son realmente enriquecedores en términos históricos. Ahora, cuando algunos aparecen por ahí que se presentan como líderes, pero en realidad son más bien capanga, claro. O se hacen los jefes y mandan, eso genera una pérdida muy grande para la sociedad y además fracasa. En la Argentina grande hubo gobernadores e intendentes que presumieron en su estadio gubernamental creer que ese mandato, que era transitorio, era para siempre. Bueno, en todos los órdenes de la vida, también en la política, uno se encuentra, usted los conocerá mejor que yo por experiencia, con cañitas voladoras. Tal cual. Es decir, se apagan
los que de un día para el otro aparecieron y iban a ser o Maradona en el fútbol o grandes actores por haber participado de una obra de teatro, o presidentes o presidenta por estar en la política. Y la verdad, ojalá, yo les deseo a todos que cuanto mejor les vaya mejor, yo me alegro con el triunfo de los demás. Pero en todos los órdenes en Argentina se ha perdido cierta noción de la carrera. Y la verdad que hacer carrera... Bueno, viste que los franceses tienen la carrera de administración pública. Exacto. Que no es un tema menor. La Escuela Nacional de Administración Pública es el ámbito por donde pasan todos los que terminan siendo presidentes. No es que hay que hacerlo necesariamente así, pero es importante darle trascendencia a lo que significa la experiencia de hacer carrera, porque en el sector privado y en el sector público, quien toma decisiones después de hacer previamente una carrera, es muy probable que se equivoque menos o que contribuya más o ambas cosas. Está muy bien lo que decís. O ambas cosas. Cuando llegaste a la banca, ¿qué proyectos trajiste? Pero no solamente proyectos, ¿qué sueños trajiste? Bueno, nosotros tuvimos con Roberto Labaña, que fue el candidato a presidente en el año 2019, un programa muy detallado. A ver. Y ese programa tratamos de plasmarlo en proyectos de ley. El primero fue un proyecto que lamentablemente después no prosperó, que es la creación de un Consejo Económico y Social, para que en el ámbito de ese Consejo Económico y Social... Eso al Perón que volvió. Sí, era un ámbito de diálogo, de encuentro, que podía poner sobre la mesa un conjunto de ideas estratégicas para la Argentina. Por ahí estuve leyendo. Bueno, ¿puede ser solamente desde el Consejo Económico del Salario? No. Efectivamente el Poder Ejecutivo lo creó por decreto. Nosotros teníamos una propuesta más amplia que suponía una ley. Luego insistí con este proyecto de cero impuesto a las ganancias a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital. Hemos trabajado también en proyectos que significaron atenuar el impacto de las tarifas de servicios públicos en las zonas frías del país, especialmente en el servicio de gas. Trabajaste mucho con eso. Sí, hemos trabajado mucho con eso y por suerte es un proyecto que con el diálogo entre distintas fuerzas políticas se aprobó. También múltiples proyectos para bajar presión tributaria o equilibrar las cargas tributarias, algunos de los cuales compartimos también con otros bloques. Es muy importante poder trabajar de manera transversal con distintos bloques de la Cámara de Diputados. Debe ser muy interesante eso, más allá de la renuencia. Y es posible hacerlo, porque además Argentina está en una etapa en la que madura la necesidad de un gobierno de unión nacional. ¿Madura la necesidad de un gobierno? Está madurando la necesidad de un gobierno de unión nacional que suponga preservar y cuidar las identidades de cada uno, pero tener un eje de políticas común. Un periodo, al menos un periodo de 4 años, con un presidente o una presidenta de unión nacional. Sería bueno. Argentina encontraría seguramente... Ese es el sueño con que... Un remanso político que suponga firmeza en las decisiones, sin perder identidad, pero también una posibilidad de armonizar intereses y visiones que la Argentina lo necesita. Un remanso de 4 años. A veces se discute, o se debate más que discute, el tema del presidencialismo y los gobiernos parlamentarios. Vos en un gobierno parlamentario, eso que soñás es muy fácil de hacer. Exactamente, exactamente. No es el caso de la Argentina. No es el caso de la Argentina. Y el sistema institucional de la Argentina, el régimen presidencialista, pone, como corresponde a la Constitución, una enorme responsabilidad y capacidad de decisión en el presidente de la Nación. A veces cuando uno vive... que tener mucha espalda, ¿no? Cuando uno vive el presidencialismo no es consciente de la dimensión de la capacidad de decisión que tiene un presidente, no solo por la institución presidencial, sino también por la cultura política argentina. Sí. Por eso siempre es tan importante la dimensión del liderazgo presidencial. Cuando el liderazgo presidencial se resiente, también se ponen en juego las políticas de ese gobierno. Por eso es tan delicado el tema de preservar siempre la institución presidencial. Hoy por hoy, cuestionados o no cuestionados las conducciones políticas, es cierto lo de la pandemia y es cierto lo de la guerra, donde vos tenés que de pronto tomar decisiones rápidas porque tenés que cuidar en salud, tenés que ver cómo corregir las variables económicas. Es complicado. Es cierto, Argentina ha tenido, además
de la guerra y de la pandemia, en los últimos años un impacto muy negativo del desastre económico que le dejó Macri a la Argentina. Pero adicionalmente, el gobierno actual no fue capaz de llevar adelante las decisiones que tendría que haber llevado. Todo eso se ha conjugado. Yo le voy a poner un hito a ese error. Dale. Fue cuando el exministro Guzmán le impuso al peronismo y al Frente de Todos una ley que aprobaron aquí en este Congreso para darle 1.500 millones de dólares a cambio de pesos a los fondos especulativos extranjeros que vinieron a hacer la bicicleta financiera en la época de Macri. Tal cual. Ese es el momento en el que el gobierno pierde el rumbo. Muy acertada la memoria. Todo el peronismo oficial y el Frente de Todos yendo con bombos y platillos a aprobarle una ley a Guzmán para darle dólares a los fondos especulativos extranjeros que supuestamente, decía el propio kirchnerismo, había quedado atrapado en pesos. La verdad que la Argentina vive en pesos y si un ciudadano, un pequeño contribuyente quiere ir a comprar dólares, le dan $200 por ventanilla. Bueno, si vinieron a invertir especulando con el carry trade y no ganaron lo que suponían, bueno, así son las reglas de juego del capitalismo. Ese es el quiebre. Agosto de 2020. No te olvides. Claro, estamos desde el recinto. Apenas una pausa y ya venimos. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos con el diputado Alejandro Rodríguez. ¿Por qué te dicen topo? Bueno, en Tandil, como corresponde a toda ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires y del país, nos gustan mucho los sobrenombres. Y además lo llevamos con orgullo. A los 5 o 6 años me pusieron topo en el barrio, todavía no sé por qué. ¿Tú sabes qué? Y bueno, desde quedó la vida. Desde entonces lo llevo con mucho orgullo. Sí, ¿Y en casa también te llaman así, no? En casa más bien me Los llaman... amigos, juegos a la pelota, esas cosas también te dicen, sí, topo, pasámela. Sí, por supuesto, sí, correcto. ¿Jugaste mucho a la pelota? Sí, al fútbol, natación y básquetbol en el Club Santa Marina, en Tandil, Ramón Santa Marina. Qué bueno eso. Sí, sí. ¿Y acá haces algo o sos un chico grande? No, sí, soy un chico grande. Jugamos a la pelota, sí, jugamos a la pelota, sí. ¿No viaje con diputados? No, todavía no hemos logrado armar un equipo de diputados, no. Ahí puedes armar un gobierno de coalición. Correcto. ¿Te cuesta ser amigo de alguien o sos un hombre abierto? Para el diálogo soy muy abierto y además lo busco permanentemente. ¿Sabemos discutir? ¿Sabemos debatir? Acá se arman unos líos importantes. Bueno, siempre hay tiempo para aprender. Yo trato de aprender permanentemente. Veo algunos casos en los que se busca la confrontación para la figuración. Tal cual. Y yo los respeto, pero no... Nosotros acá estamos saliendo con diferentes cámaras centrales y cámaras. Algunos saben perfectamente hasta el juego de cámara. Claro. Y yo no sé manejar eso, no me atrae, yo respeto a quienes ¿Y cuándo es confrontan? oportuno cuando en pleno debate uno tiene que aportar una idea? ¿Cómo se mide eso? Siempre digo, ¿cuándo piden la palabra? Hay dos lógicas. Una que está prearmada. Claro. Cuando usted llega aquí, ya está armado o se va armando un orden de oradores y ese ordenamiento lo hacemos previamente en lo que se denomina labor parlamentaria. Ahí está. Ahí está. Entonces, el juego está prediseñado, premarcado. Ahora, usted plantea bien, la dinámica del diálogo puede hacer que alguien pida
excepcionalmente interrumpir a otro, alguien Sí. puede concederle una interrupción Claro. a otro. Todo depende igual del presidente. Sí, siempre depende del presidente. En el caso de la interrupción o de pedir la interrupción, también depende de un diputado o diputada que le conceda parte de su tiempo. Entonces usted mira, me pide una interrupción a mí, le concedo o eventualmente no le concedo esa interrupción. Normalmente se concede. Pero bueno, la realidad cuando se tratan temas álgidos o conflictivos, a veces no se plasma tal cual está diseñado en el papel. Sí. Y ahí el presidente, en este caso la nueva presidenta Cecilia Moró, tendrán o tienen el desafío de ir ordenando. Por eso es tan importante la figura ordenadora que significa en una sesión el presidente o quien conduce la Cámara. ¿Cómo votó el interbloque la designación de Cecilia Moró? Nosotros estuvimos a favor Graciela Camaño, el bloque socialista y en mi caso, y luego en el caso de Córdoba hubo una abstención. Qué bárbaro de Graciela. Sí, Graciela Camaño No, realmente tuvo el una... argumento en esto de reivindicarla por género y va a quedar en la historia. Fue bárbaro. Sí, fue muy bueno. Con esa convicción que la caracteriza, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos el honor de contar con ella. Mi impresión es que es la mejor legisladora que tiene la Argentina y además una trayectoria que no solo no permanece cada vez más intensa, sino que está en los temas de frontera, está hoy en los temas de medio ambiente, en los temas que realmente es admirable. Además, ha hecho una carrera de superación en sí misma. Yo se lo dije el otro día. Estudiaste, te recibiste y todo el tiempo estudias. Eso es lo que a mí realmente me obliga a admirarla, porque estudia y va hasta el fondo. Puede estar de acuerdo o no, pero lo estudia, no improvisa. Exacto. No hay espacio. Exacto. Ahí estaba leyendo algunas participaciones suyas en el tema de Vicentín. Qué lío el tema de Vicentín. Ahí usted participó también sobre la cuestión. Sí, usted recuerda, pero hagamos una síntesis. A ver, para aquellos que nos están viendo. ¿Cómo empezó el tema Vicentín? A ver. El gobierno dijo que iba a presentar un proyecto para expropiar la empresa. Finalmente nunca presentó el proyecto. Nunca pasó una cosa ni la otra. Nunca se trató en el Congreso. El gobierno fue por una vía, que fue el decreto. Y a través de un decreto designó un interventor. Sí. A los pocos meses la historia terminó con que el presidente anuló ese decreto. Si uno analiza la política, el proceso de la política, cae en cuenta razonable y contundentemente que el gobierno cometió un error. Porque el propio gobierno anuló su propio decreto. Su propia decisión, claro. El borrador del proyecto que se iba a enviar al Congreso y que finalmente decía? nunca entró, decía que se expropiaba la empresa Vicentín, cuando lo que había que hacer era que en el marco del concurso pagaran los que tenían que pagar y se cobraran los que se tenían que cobrar, no el Estado poner... Dejaron un desastre. Pero además tenía una cláusula, poco conocida, pero hay que decirla, que señalaba que el Estado Nacional se endeudaba en el exterior en moneda extranjera para pagarle a los quebrados de Vicentín. Ah, mirá vos, y yo digo, no lo sabía. Pero, bueno, pero por eso yo me opuse. Ah, yo no sabía. ¿Por qué motivo el Estado tiene que...? Se iba a endeudar en moneda extranjera. Exactamente, pero lo que yo le estoy diciendo está escrito. Está escrito, no es que a mí se me ocurrió. Ah, mirá. Entonces yo pregunto, y me pregunté en ese momento, ¿por qué motivo el Estado se tiene que endeudar en dólares o en euros para pagarle a los señores que fueron ineficientes en el manejo de esa empresa? Miren, la empresa no iba a servir como el gobierno creía o sostenía para marcar precios testigos en el mercado de los alimentos, porque la empresa producía aceite de soja o harina de soja. Y el mercado de los alimentos, de la harina de soja o del aceite de soja en la Argentina es residual, no está en la mesa de los argentinos. Entonces, no iba a servir para marcar precios testigos en el mercado de los alimentos. ¿Y cómo quedó todo eso? Si uno tiene que hacer algo desde el Estado para ayudar y para impulsar una mejor distribución de las cantidades y los precios, hay que hacerle acceder al crédito a los pequeños productores de todo el país. No hay que crear una empresa estatal. Se comió a los pequeños y medianos. Bueno, pero hay que hacer exactamente al revés.
una gran empresa estatal como estuvo hace unos meses de moda de alimentos, una gran empresa estatal de alimentos, lo único que va a hacer es fusilar a miles de pequeños productores. Mira, no lo pensé desde pero ahí. al contrario. ¿Por qué pensás desde que eso va a ser así? Porque es la lógica de una gran empresa, aunque sea estatal. ¿No la puede sumar eso? No, pero no hay necesidad de armar una empresa. Lo que hay que hacer con los instrumentos que Argentina ya tiene, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la banca pública y los sistemas cooperativos, y a los pequeños financiar a los pequeños y medianos productores que saben cómo hacer, cómo organizarse, y con mucho menos recursos uno tiene mayor impacto. Bueno, ahí mencionaste la palabra Estado. ¿Cómo imaginás entonces el Estado, ni siquiera el Estado keynesiano ni el peronista de los 50? ¿Cómo lo imaginás hoy en la participación de recursos compartidos? En primer lugar, no hay que tener ningún tipo de prejuicio acerca de la participación del Estado en la vida pública. No tener prejuicio. No solo que no tengo, sino que no hay que tenerlo, porque además es una necesidad inherente al funcionamiento de la sociedad. Tal cual. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es trabajar allí donde hay falla de mercado, tiene que incidir también, fíjese lo que pasó en los últimos 30 días en Francia, que Macron tuvo que decidir un avance aún mayor del Estado sobre la principal compañía eléctrica, que tenía alrededor del 70% y se queda con el 100%. Ahora, quizás dentro de 2 o 3 años las necesidades no sean las mismas y se abra la participación del sector privado. Esta interacción público-privada realmente es constructora de realidades que a veces la sociedad en su conjunto desea. Pero lo que no puede suceder es que no se vea la potencialidad que tiene el sector privado en la Argentina. El sector privado en la Argentina tiene mucha más potencialidad que lo que hoy nosotros vemos y produce. Digo, no tiene límite. Has hecho mención en diferentes momentos de esta charla de la producción. Y vuelvo a preguntarte, ¿cómo distribuimos hoy a una Argentina que le hace falta, sobre todo al hombre y mujer que consume? Hay millones de desplazados en la Argentina. ¿Cómo imaginás vos la inclusión? Argentina tiene desde hace ya casi 20 años un avance muy significativo en materia de programas, iniciativas, planes de asistencia social directa. Me parece que es el momento de, sin desmontar aquellos segmentos de políticas públicas que apuntan básicamente a quien efectivamente lo necesita porque está en una condición estructural muy desfavorecida, por ejemplo, la asignación universal, que quizás haya que fortalecerla incluso, encarar un camino de ir transformando esos recursos y esas iniciativas en trabajo cada vez de mayor calidad. Bueno, en esa misma butaca, haciendo un ida y vuelta, y no es la primera vez que yo lo escucho, Daniel Arroyo me decía, tenemos que trabajar en esto de las herramientas, no solamente simbólicas, vos lo mencionaste en el comienzo, y la educación, porque yo le puedo dar a alguien un destornillador y no sabe si es para un tornillo o un clavo. Bien, y esa educación, esa formación, esa adquisición de habilidades, tiene que estar en el marco de un gran programa nacional de formación o de recalificación laboral. Sí, recalificación laboral. Porque, cuidado, la enorme mayoría de quienes reciben algún tipo de ayuda hacen trabajos. Sí, claro. El problema vos trabajaste en un municipio tan importante. El problema para esas familias y para la economía en su conjunto es que esos trabajos tienen baja calificación y bajo impacto en la productividad. Conocido como changas. Entonces nosotros estamos en condiciones de plantearle a la Argentina un gran programa nacional de entrenamiento, de recalificación, de actualización de actividades laborales. Y en esa tarea tiene que haber una coordinación y una unión con los sindicatos. No hay ninguna duda que una de las capacidades que tienen los sindicatos en la Argentina, intactas, es esa inclinación a la formación laboral. Son además escuelas de formación laboral en los distintos gremios. ¿Con quién vamos a capacitar? Por supuesto que tienen que estar las universidades acompañando, pero el saber hacer del trabajo
lo tienen los sindicatos y las escuelas de los sindicatos. Bueno, ahí mencionaste las universidades. ¿Cuántas universidades populares nuevas de diferentes distritos han surgido? Y yo lo te hablaba justamente con el rector de La Matanza, me decía, acá se ha dado un fenómeno. Los padres vienen a ver, después de mucho tiempo, a su hijo que es el primer recibido. Entonces sentís un orgullo fenomenal. Sí, no solamente por ese muchacho, sino con la posibilidad de la dinámica social, ¿no? Sin duda. Ahora, además de esa recalificación, reentrenamiento o adquisición de nuevas habilidades laborales, el peronismo a la cabeza tiene que darse una discusión muy fuerte respecto de cómo encontrar la manera de que la mitad de los que hoy trabajan, que están sin registro y sin formalización de ningún tipo, tengan acceso a los mismos derechos que tienen los que están en el sector formal. Algunos quieren empezar diciendo, terminamos con toda la legislación laboral. No. Incorrecto. Bueno, yo hoy leí en algún diario, un portal, decía, lo que pasa no es que no hay trabajo, no hay derechos laborales. Bien, pero a la vez hay que comprender la situación de la unidad que por excelencia genera empleo en la Argentina, que son las pymes, y darle una modalidad de trabajo y de contratación actualizada que le dé derecho a quien no tiene ningún derecho, pero que también le permita a esa pyme con confianza contratar para seguir produciendo. Esto supone que los derechos adquiridos de quienes ya lo tienen no se tocan. No se tocan. Pero a su vez se le empiezan a dar derechos a aquellos que no tienen ni un solo derecho y le permiten a la pyme encarar una etapa de contratación con mucha más confianza a mediano plazo. ¿Vos sabés dónde yo lo vi? Yo fui a cubrir, entre otras cosas, la caída del muro y me quedé un rato largo por toda esa zona. Y en Alemania, aquellas empresas constituidas, las más gigantescas, le daban lugar, sacrificaban a algunos obreros y trabajadores, muchos de ellos, un par de horas para darle al del otro lado del muro para que también se suben a la empresa. Claro. Entonces vos armás un diagrama de colaboración país donde todos traccionaban para el mismo lado. Esa unión nacional que vos hablabas. Bueno, en la medida en que uno pueda pensar y poner en práctica mecanismos de ese tipo, también estaremos resolviendo una cuestión de fondo en la Argentina, que es la sustentabilidad del sistema previsional. Claro. Porque si no, se terminó. También con este gobierno nos va a venir en unos pocos meses una discusión indeseada. A ver, decime. Que la impulsa el Fondo Monetario Internacional, que es elevar la edad jubilatoria. Esto, si no lo discute el gobierno, 1, 2, 3 meses, ¿por dónde quiere el Fondo Monetario Internacional y algunos tecnócratas llegar al equilibrio del sistema previsional? Que los que hoy están por jubilarse alarguen su vida laboral aportando más. Eso es un error. Lo que hay que hacer es un error. Lo que hay que hacer es que millones de personas que hoy están trabajando sin estar registradas puedan prácticamente de un mes, 2, 3 meses, 6 meses para otro aportar al sistema previsional. Es decir, que más aporten, no que aporten más años los que hoy están. Es una discusión la que quieren traer a la Argentina. La van a traer. Una discusión y acá va a estar la discusión. De otros modelos, de Europa o de algunos países desarrollados donde la pirámide poblacional es muy distinta de la Argentina. ¿Y vos qué argumentarías cuando llegue esa discusión? Yo argumentaría que la Argentina, a diferencia de la enorme mayoría de los países del mundo, tiene todavía una brecha generacional muy grande para cubrir la posibilidad de entrar en el mundo laboral. Y esto se expresa en cifras, no son ideas mías. Es decir, la Argentina tiene una pirámide poblacional que no es envejecida como la europea. Por lo tanto, el problema previsional de la Argentina no es de que hay muchos de muy alta edad que están aportando y no hay jóvenes que trabajen, sino al contrario, hay que meter, perdón la expresión, en la formalidad a los millones que trabajan, especialmente a los más jóvenes, y que no las trasladen soluciones. ¿Cuándo fue tu primer trabajo? ¿Recordás tu primer trabajo? Sí. A ver, ¿cuándo fue? Bueno, en un sindicato, como encuestador. En un sindicato como encuestador era estudiante en ese momento de ciencia política, y por estar estudiando y por estar estudiando nos ofrecieron. ¿Cuántos pibas están esperando el primer trabajo?
nos ofrecieron salir a encuestar, en ese momento en el Gran Buenos Aires, Ingeniero Budge, en la época en la que se encuestaba casa por casa. Hoy no hay prácticamente encuestadoras. Bueno, ahí hablando de los Labaña, viste, Marcos hizo todo un trabajo importante en el INDEC con el tema del censo. Sí, sí. ¿Tenés buena relación con él? Sí, 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 tengo buena relación. Admiro lo que hizo porque el haber tenido un altísimo nivel de adhesión por la vía virtual del censo, pone a la Argentina a la cabeza de las experiencias mundiales. Lo están mirando de muchos lugares del mundo, la forma en que se hizo el censo hoy actualmente en la Argentina. Bueno, en el tema de la virtualidad, no sé cómo te fue a vos en la pandemia con las cámaras. ¿Hiciste Zoom? ¿Trabajaste por Zoom? Sí, sí, trabajamos muchísimo por Zoom, en comisiones. Eso fue una gestión Massa también, ¿no? Sí, sí, sí. Massa hizo realmente un trabajo muy importante porque además, como en todos los órdenes, no había un manual de cómo responder. No, así nada. Que hubo que inventar. Y hablar. Que hubo que inventar sobre la marcha. Pero también vine, entre los pocos que veníamos o podíamos venir. ¿Venías? Estuve presente, sí, sí. ¿Vivís en Buenos Aires, ahora transitoriamente? Pero sí, sí. ¿Tu mundo es en Tandil o en Buenos Aires? En todo el interior de la provincia de Buenos Aires, porque estoy permanentemente recorriendo el interior de la provincia de Buenos Aires. Y me encuentro con que los funcionarios... ¿Qué mirás? No hablan, los funcionarios no hablan, no salen, no responden. No. Entonces muchas veces me encuentro... Y hay tanta gente que se ocupa de eso. Muchas veces me encuentro y lo hago con gusto en la necesidad de responder a escuchar de temas y que son... Claro. Sí, pero además de temas que son asuntos que debería informar el gobierno. Por ejemplo, ¿qué pasa con la facturación del gas? ¿Qué pasa con las tarifas? Sí, y uno que le va a decir, yo no soy del gobierno, no. Uno tiene que responder. Ahora, muchas veces me pregunto qué pasa con los funcionarios de este gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires que parecen un cuadradito de la encuesta. No saben, no contestan. Están cómodos detrás del escritorio y no salen. Pero bueno, ojalá... ¿Y querés ser gobernador? No, yo no tengo ni tendré expectativas de un cargo en particular. Pero te interesa la acción todo el tiempo. He participado y seguiré participando de la vida pública, tratando de formar parte de los equipos que puedan transformar la Argentina. Eso digo, porque así estaba recordando aquel Alejandro que estudió ciencias políticas y hoy nos estás explicando tu mirada política. Por eso digo, en la construcción a lo mejor decís, bueno, yo puedo sembrar y organizar a los muchos o a las muchas. Y después a uno le toca estar en cualquier lado o en ninguno, pero yo respeto a los que tienen bien claro el cargo al que quieren llegar. Yo más bien estoy dispuesto a seguir transitando un camino en equipo. Interbloque. Digo, estos tienen un número también, pero ustedes siempre lo van a necesitar, porque ustedes también pueden desbalancear. Vos hacías referencia a Graciela Camaño. Sí, claro. Y yo creo que tanto Graciela Camaño como muchos de nuestros compañeros en Interbloque... Fein, Randazzo. Sí, Carlos Gutiérrez de Córdoba, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, valen mucho más por la calidad de lo que aportan que por el hecho de que seamos circunstancialmente 8 que desempatamos. Ahora te entendí. Y la verdad, yo creo que ese es el valor de nuestro Interbloque, la calidad de sus aportes. Circunstancialmente hay un número que nos está poniendo en una posición de equilibrio. Pero no me conformo con que seamos un número y estoy convencido de que podemos aportar y hemos aportado ideas, propuestas, calidad en el debate. Me parece que esa es la importancia de nuestro Interbloque. ¿Tenés hijos? Sí, una hija de 20 años que estudia sociología. Ah, mirá. Sí. No ciencias políticas, pero no, me interesa... No, pero es prima hermana de la sociología, claro. Y digo, para esa joven y otros miles y miles de jóvenes, uno sueña, hablamos de los sueños, todo el tiempo yo pienso y por eso incluso pregunto, ¿cómo construir esa sociedad mejor? Con proyectos, con algún sueño más. Pues también tengo hijos, nietos, más grandes y más chicos, donde puedan hacer pie. Que no estemos recurriendo siempre que lo que el fondo me diga es lo que yo tengo que hacer. Creo que Argentina puede lograrlo, tiene las condiciones para hacerlo. Eso puede pasar. Sí, tengo mucha confianza que Argentina puede lograrlo.
Tengo expectativas de que Argentina encuentre una posibilidad de consolidar un gobierno de unión nacional, ojalá en el próximo turno, en el año 2023, y las potencialidades en la Argentina federal están y sobran. Realmente Argentina tiene conocimiento, desarrollo de la ciencia y la tecnología, una decisión muy fuerte de pequeños y medianos productores de seguir invirtiendo en la Argentina. Tiene también una calidad de su gente, de sus recursos humanos, que no son recursos, son personas, que la hace distinta a muchos países de América Latina y del mundo. Lo que necesita, sí, es, como decíamos hace un rato, un remanso que pueda traerle serenidad y visión de futuro a través de un gobierno de unión nacional. Has mencionado en varias oportunidades, te di vuelta, la palabra unión nacional. Naturalmente no te voy a preguntar por la grieta, porque alguien que tiene una mirada superadora, hablas de unión, basta de grietas y enormes abismos. Algunos alientan la grieta, les viene bien la grieta, pero otros alientan, y son miles también los que hablan de unión nacional. ¿Crees que las ideas originarias, conservadores, peronistas, radicales o lo que fuere, todo eso se fue desvaneciendo en el tiempo? ¿Tiene que haber otra idea motora? Hay esencias que están presentes. Ah, mira, la justicia social. La justicia social es una idea o una consigna de carácter casi universal. Claro, cuando digo universal es extendida a todos los sectores políticos. Aunque algunos extremos todavía quieren y creen que la Argentina tiene que vivir una etapa preperonista, ¿no? Les molestan algunos derechos. Sí, claro. Hablan de populismo en vez de pueblo. Claro, y eso sigue estando presente y es sano dar un fuerte pero respetuoso debate con ellos. Creo que hay que dar un fuerte pero sano. Cuando digo sano, cuando digo sano es no alimentar esos extremos, sino hacerlos visibles. Que se note, que se note, ¿sí? Claro, que se note. Y eso se logra saliendo de la riña, requiere un trabajo adicional, que es estudiar, tener datos. Sí, claro, en el debate no es gritar por gritar. Porque si uno entra, como a veces sucede aquí en este recinto, en la trampa de la riña, perdiste. Y bueno, es muy difícil. Entonces, es bueno con mucha serenidad, con la humildad que el caso merece, exponer el extremo o los extremos de esos pensamientos de los que creen que buena parte de la sociedad argentina... En diferentes momentos, ni hablar del 40, 50 y pico, digo, la distribución fue realmente equitativa, fue más justa. En ese camino sí hay esencias de ideas que quedan y otras que necesitan ser actualizadas. Otras que necesitan Digo, del momento ser de Néstor actualizadas. Kirchner, ¿qué te quedó como recuerdo y referente? Bueno, una decisión muy fuerte en materia institucional que significó nada más y nada menos que transformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Por Mira eso, vos hoy cómo estamos. Sí, por eso es tan triste que hoy... ¿Estás en alguna comisión de justicia también? No estoy, no. Por eso es tan triste que hoy buena parte de los gobernadores y el oficialismo de la Argentina haya presentado el mamarracho que presentó de proyecto de ley en el Senado. No, pero más que opinión, basta leerlo, son 3, 4 artículos y en un artículo dice: el día de mañana aprobaremos una ley para organizar la Corte. Es un mamarracho, y lo digo con mucho respeto, pero no hay otra forma de expresar cómo se ha degradado la idea de las instituciones. Creo que Kirchner supo entender que el momento de la Argentina era tan delicado como para preservar las buenas políticas que había llevado adelante Dualde. Claro. Y no solo las buenas políticas, sino que en su primera etapa, gran parte del equipo. Sí, qué bueno, estás Roberto Labaña, claro. El propio ministro de Salud, es decir, Ginés González García en ese momento, que había hecho realmente una tarea excepcional en lo que significaba la ley de genéricos y el programa del Plan Remediar, nada más y nada menos. Y la convicción
que lo logró en ese momento, de que Argentina tenía que recuperar capacidad de gobierno político, Claro, porque y estaba muy resolverlo del fondo, por eso la desmembrada. Luego, bueno, por supuesto, nosotros vimos con Labaña y con muchos compañeros del peronismo también, que había caminos en los que no coincidíamos y bueno, seguimos nuestro camino. Te quiero agradecer, nos ayudaste a pensar en voz alta y agradecer tu compromiso. Al contrario, gracias a vos y bueno, a las órdenes. Alejandro Rodríguez, el Topo Rodríguez. Y estamos desde el recinto y aquí nos volveremos a encontrar. Gracias por acompañarme.